Hermanos, les pido que se mantengan sus Biblias abiertas ahí en el libro de la Carta de Santiago, capítulo 2. Y vamos a orar una vez más, mis hermanos, para que sea el Señor glorificándose. Padre, te alabamos y venimos una vez más pidiéndote que seas tú glorificándote a través de tu palabra. Señor, dame fortaleza. Ayúdame con tu poder. Ayúdame con el poder de tu Espíritu Santo a predicar con claridad tu palabra, Señor. Señor, yo soy un siervo inútil que necesito de ti y más para esta tarea. Ayúdame a no desviarme ni a izquierda ni a derecha y ayuda a mis hermanos a recibir tu palabra con humildad, sabiendo que no se trata de nosotros, se trata de tu palabra, Señor. Haznos oidores y no hacedores. Haznos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Señor. Y que al final tú te lleves la gloria. En Jesús te lo pedimos. Amén. Hace unos años, hablando con un amigo pastor, que él era director de un ministerio muy famoso aquí en Estados Unidos. Pero él no solo era el director de un ministerio muy famoso, también trabajaba en un ministerio muy reconocido, especialmente en el mundo reformado. Y él me estaba contando que un día fue una conferencia y se acercó, era una conferencia de hombres y mujeres. Habían hombres enseñándole a hombres, pero también habían mujeres enseñándose entre ellas. Y él contándome, me dice que había una conferencista muy famosa, muy famosa. Y él me cuenta que él se acercó a ella, pero con una actitud humilde. Él no le dijo nada. Se presentó, mira, yo soy el pastor tal. No le dijo en qué servía, no habló de que él era el director ejecutivo, no le dijo nada. Y él quedó asombrado con la respuesta de ella. Dice que ella lo miró, medio lo saludó y lo ignoró por completo. Horas más tarde, mi amigo se acerca a la misma persona, pero esta vez le dice, mira, yo soy el pastor fulano de tal, el director ejecutivo de tal ministerio y sirvo también en otro ministerio. Y dice él que ella le prestó toda su atención. Le dedicó todo el tiempo posible que había. La conversación cambió completamente solo por él presentarse con sus títulos. Mi amigo quedó perplejo e impresionado por aquello que pasó aquel día. Hermano, esto es triste. Dirían en Puerto Rico, esto llora ante los ojos de Dios. Pero es una realidad que está enfrentando la iglesia en nuestros días. Y es algo de lo que tú y yo estamos propensos. Es algo de lo que ninguno de nosotros aquí se escapa. Porque somos pecadores, mis hermanos. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y somos propensos a hacer acepción de personas. Hasta ahora, mis hermanos, en el capítulo 1 hemos visto cómo Santiago nos ha enseñado cómo responder ante las pruebas. También Santiago en el capítulo 1, mis hermanos, nos ha enseñado a cómo enfrentar la tentación. La semana pasada Santiago nos enseñó cómo enfrentar o cómo responder a la palabra de Dios. Pero en el pasaje de hoy, mis hermanos, Santiago va a tratar con un tema muy importante entre nosotros. Y es el tema del favoritismo. Y es el tema de la acepción de personas, mis hermanos. Y es por eso que he titulado este sermón, Sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Y lo que yo quiero convencerles en esta tarde, a través de la palabra, mis hermanos, es lo siguiente. Mi idea central en este pasaje es la siguiente. Y este es el llamado de Dios para nosotros en el día de hoy. Vivamos nuestra vida cristiana sin hacer acepción de personas.
repito, mis hermanos, vivamos nuestra vida cristiana sin hacer acepción de personas. Y en primer lugar, yo quiero que veamos el llamado de Santiago. El llamado que nos hace Santiago a no hacer acepción de personas. Y ahí está versículos 1 al 4. Versículos 1 al 4, el llamado a no hacer acepción de personas. Ahora, mis hermanos, antes de entrar, debemos recordar a quiénes le está escribiendo Santiago. Santiago le está escribiendo a una audiencia judía. A una audiencia, mis hermanos, que tenía un trasfondo muy marcado de división y acepción de personas. Si nosotros leemos Lucas 18, versículos 9 al 13, ahí vemos a Jesús hablando de un fariseo en forma de parábola. Y dice que Jesús, ahí dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y en el versículo 10 dice que 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y un recaudador de impuestos. Y miren cómo oraba el fariseo. Dice que el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos oraba de esta manera, poniéndose en pie y a cierta distancia. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Pero no solo eso vemos en Lucas. Si nosotros vamos al capítulo 10 de Hechos, cuando Cornelio recibe aquella visión para ir a predicar el evangelio a Cornelio, ¿saben cuáles fueron las palabras de Pedrito? Cuando llega, Hechos 10:28, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Hermanos, la cultura judía, los judíos, eran muy clasistas. De hecho, pudiéramos decir que eran racistas. Despreciaban a los gentiles. De hecho, si nosotros leemos el capítulo 2 de Efesios, Pablo trata con eso. Le dice: miren, ya Dios rompió la pared que los dividía a ustedes. Ya Dios quitó todo lo que los dividía y ahora los ha hecho una familia, ha hecho un solo cuerpo edificado en Cristo. Hermano, ¿sabe? Esta cultura a la que le está escribiendo Santiago, judía, tenían un trasfondo muy marcado sobre hacer las secciones de personas. Y de hecho, la cultura judía o la cultura de este momento, del primer siglo, no era como la nuestra. Ahora nosotros tenemos clase baja, clase mediana y clase alta. En estos tiempos, mis hermanos, era o clase baja o clase alta. De hecho, los judíos, hermanos, pensaban que una persona con dinero era una persona bendecida. O sea, lo veían con dinero y ya pensaban que era una persona bendecida, y por eso Jesús confrontó al joven rico. Es en este trasfondo, mis hermanos, que Santiago está escribiendo a su audiencia. Es el trasfondo que tienen detrás de esta audiencia. Y Santiago comienza haciéndole un llamado a ellos. Versículo 1. Hermanos míos, como saben, ya Santiago con un corazón pastoral, hermanos míos, y da un mandamiento: no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y aquí Santiago, mis hermanos, no está hablando de la fe para ser justificado. Simplemente.
Aquí Santiago no está hablando de creer para ser salvo. Aquí está hablando Santiago de la fe, o sea, la manera en que ellos viven de manera práctica, como vimos la semana pasada. En otras palabras, mis hermanos, lo que Santiago les está diciendo, que tu fe en Cristo se vea en la manera en que te conduces con los demás, sin favoritismo. Eso es lo que está diciendo Santiago, mis hermanos. Ahora, Santiago les hace un llamado. No tengan una actitud de favoritismo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es tener favoritismo? O tener acepción de personas, que es otra traducción para esta palabra. ¿A qué se refiere Santiago a no tener una actitud de favoritismo? Favoritismo, mis hermanos, o accesión de personas es darle un trato especial a otros, a unos, por encima de otros, en virtud de una condición externa. Repito, favoritismo en este contexto es darle un trato especial a unos por encima de otros en virtud de la condición externa. O sea, es darle un trato especial a alguien por su apariencia externa. Es tratar a unos de una manera y a otros de otra por su apariencia. Y Santiago, mis hermanos, está haciendo un llamado claro. No tengan favoritismo. No hagan acepción de personas entre ustedes. No se dejen llevar por las apariencias externas. Ahora, Santiago les da un ejemplo a su audiencia. Santiago les da un ejemplo para mostrarle cómo luce en la práctica tener una actitud de acepción de personas o tener favoritismo. Versículos 2 y 3. ¿Están conmigo, mis hermanos? Y Santiago les dice, porque si en su congregación, o sea, esto era la sinagoga donde ellos se reunían a estudiar la ley y a orar, entra un hombre con un anillo de oro y vestido de ropa lujosa y le da, aquí está hablando de alguien que rico, externamente parece ser rico, pero dice, y si también entra un pobre con ropa sucia, y dice el versículo 3, y le dan atención especial al que lleva ropa lujosa y dicen, siéntate aquí en buen lugar, y al pobre le dicen, estate allí de pies o siéntate a mi estrado. Ahora, dos personas en este pasaje, dos tipos de personas, un hombre rico con anillo de oro, ropa lujosa, buena apariencia física externamente para la sociedad. Ahora, según algunos historiadores, hermanos, en el mundo antiguo, las personas más vanidosas usaban anillo de oro para presumir una posición social, para presumir que tenían una posición buena económicamente. De hecho, al punto que algunos historiadores creen y dicen que habían negocios dedicados a la renta de anillos de oro. O sea, y yo creo que los cubanos van a entender esto. Yo podía ir y rentar un anillo de oro para presentarme a algún lugar, para aparentar un estatus. Eso es como lo que hacen los cubanos, que rentan una cadena de cubana de oro aquí, van a Cuba y aparentan y regresan y la devuelven. Algo así era, mis hermanos. Algo así era. Apariencias externas. Ahora, en la sinagoga, que era el lugar de reunión de ellos, era como un cuadro con barcas alrededor, mis hermanos. Y algunos tenían asientos de frente. Y el número de buenos asientos era limitado. Era limitado. Y estos eran los que vemos en Marcos que los fariseos deseaban tener, estos asientos en la sinagoga. Ahora, aquellos que externamente iban con anillos de oro, ropa lujosa, le daban un buen lugar. Los ponían en un lugar privilegiado o en un lugar cómodo. Y aquellos pobrecitos que llegaban con ropa sucia, con externamente una mala apariencia, ¿saben qué hacían?
Oye, o te quedas parado o te sientas en el piso a los pies de los demás. Eso es lo que estaba pasando, mis hermanos. Eso es lo que estaba pasando. Había favoritismo, había secesión de personas entre ricos y pobres en esta cultura. Y Santiago le dice en el capítulo 4, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Ahora, pregunta, ¿la iglesia tiene que juzgar, sí o no? Sí. ¿Qué es juzgar? Es emitir un juicio de qué está bien y qué no está bien. Nosotros como iglesia juzgamos el pecado. Cuando ejercemos la disciplina bíblica, nosotros juzgamos el pecado con un justo juicio. Pero estas personas, mis hermanos, estaban juzgando con malos pensamientos. Y esto se refiere a que ellos estaban juzgando a quienes iban a la sinagoga de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la sociedad en que estaban viviendo. Y no de acuerdo a lo que Dios dice. Y uno se pudiera decir, mis hermanos, wow, qué crueles eran. Pero nosotros estamos viviendo en una sociedad, mis hermanos, que estamos enfrentando los mismos retos y los mismos desafíos de esta cultura. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay muchas personas que tratan diferente a otros por su apariencia externa, por su color de piel, por su nacionalidad, por su profesión. Depende de qué familia venga. Mira, no, ten cuidado con él porque ese es hijo de fulano, ese es hijo del presidente tal. Hermanos, estamos en una sociedad que hace acepción de personas porque es una sociedad que está corrompida por el pecado. Yo no sé si usted sabe, hermano, pero hay iglesias aquí en Estados Unidos para cierto color de piel. Hay iglesias aquí en Estados Unidos para cierto estatus económico. Hay iglesias en Estados Unidos para cierta sociedad. Yo no sé si usted sabe eso. Hermanos, hacer la acepción de personas va en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Hacer acepción de personas va completamente en contra del Evangelio. Hermanos, y yo no sé si aquí a usted ha pasado, pero si no ha pasado, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Nosotros podemos cometer este mismo error o peor. Ese pastor boricua, mira. Ese mejor ni lo invito a la casa. Ay, bravo. Esos cubanos, qué duro hablan. Esas hondureñas, qué duras son. Hermanos, no juzguemos por apariencia. Y hoy estoy predicando despacio. No juzguemos por apariencias externas. No juzguemos por el vestido. No juzguemos por qué carro viene la persona. No juzguemos por cómo venga. No juzguemos, mis hermanos, por cosas superficiales. Porque cuando hacemos eso, mis hermanos, le damos más valor a lo externo que al fruto del Espíritu que pueda estar produciendo Dios en esa persona. Fácilmente podemos favorecer a los ricos de este mundo y a los pobres rechazarlos como iglesia. No hagamos acepción de personas en medio de nuestros, mis hermanos. No nos dejemos engañar por esas apariencias externas. Valoremos, escuche esto, mis hermanos, valoremos a las personas por quienes son y no por lo que aparentan ser. Valoremos a las personas, mis hermanos, porque son creadas a la imagen de Dios, porque son dignas, porque fueron creadas por Dios, no por algo externo. Valoremos a las personas, mis hermanos, no por los estándares de esta sociedad, sino por el estándar de Dios. Santiago nos da primero un llamado
de no hacer acepción de personas. Pero a partir del versículo 5, mis hermanos, Santiago nos comienza a dar razones, 2 razones, por las que nosotros no debemos hacer acepción de personas. 2 razones por las que la iglesia no debe de hacer favoritismo en medio nuestro. Y la primera razón que nos da Santiago, mis hermanos, la vemos en el versículo 5 y 7. Y la razón por la que no debemos hacer acepción de personas en medio nuestro es porque Dios no ha hecho acepción de personas. Dios mismo no ha hecho acepción de personas. Miren el versículo 5. Hermanos míos, escuchen, presten atención. Y hace una pregunta retórica. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos en el reino que Él prometió a los que le aman? Hermano, Santiago no está diciendo que aquí tienes que ser pobre para ser salvo. O que la salvación es solo para los pobres. No es eso lo que Santiago está diciendo. Lo que Santiago está diciendo, mis hermanos, es que aquellos que para esta sociedad habían sido rechazados, habían sido marginados, habían sido oprimidos por los ricos, Dios los escogió para ser ricos en fe. Dios los escogió para ser los herederos de su reino. No porque eran pobres, sino porque le amaban a Él. Y amaban a Dios porque Dios los amó primero al escogerlos, hermanos. Lo que Santiago está diciendo es que aquellos que han sido rechazados por la sociedad han sido aceptados por Dios. Dios salva a mis hermanos, a viles pecadores, y los hace ricos porque le da toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú y yo, si estamos en Cristo, mis hermanos, podemos ser pobres ante la sociedad. Podemos no tener nada, pero si estamos en Cristo, somos ricos, mis hermanos. Somos ricos en fe porque somos herederos del reino de Dios. Hermanos, si yo quiero hacer una aclaración, aquí la salvación no es ni para ricos ni para pobres en un sentido de estatus. O sea, lo que quiero decir es que no, por ser rico, Dios no te rechaza, y por ser pobre, Dios te acepta. Dios acepta a todo pecador, sea pobre o sea rico. Solo quiero dejar claro eso. Hermanos, lo que Santiago nos está mostrando aquí es que Dios escogió a quienes Él iba a salvar no por algún mérito, no por algo que viera en Él, no por alguna cualidad que tuviera, sino por su amor, por su misericordia, por su voluntad y por su elección incondicional desde antes de la fundación del mundo. Por eso tú y yo no debemos hacer acepción de personas, mis hermanos, porque Dios a salvarnos no hizo acepción de personas. Dios a salvar su remanente no hizo acepción de personas. Pero Santiago sigue su argumento. Él le dice, hermanos míos, amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Y Santiago dice en versículo 10, pero ustedes han despreciado al pobre. Se han dejado engañar por la sociedad. Se han dejado engañar por los que lo oprimen. Y dice, ¿no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Hermano, esto está duro. Santiago le está dando un golpe bajo a su audiencia. Los ricos, a quienes ellos le estaban dando privilegio por su apariencia externa, eran los que blasfemaban el nombre de que los había escogido a ellos. Los ricos a quien ellos le estaban dando privilegio eran aquellos mismos que lo habían oprimido y que lo habían acusado injustamente y los habían perseguido. Y si nosotros leemos el libro de Hechos, mis hermanos, nosotros podemos ver muchos ejemplos de esta clase social de los judíos persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los apóstoles y acusándolos injustamente. Y eran estas personas, mis hermanos, a las que ellos le estaban dando privilegio. Hermanos,
Santiago está usando estas preguntas retóricas para confrontarlos y para decirle, no hagan acepción de personas porque Dios no ha hecho acepción de personas a salvar a sus remanentes. Dios no salva a nadie ni porque es rico ni porque es pobre. Dios lo salva por su pura gracia y por su pura voluntad. Y porque así lo plació y porque Él es Dios. Hermanos, no hagamos acepción de personas porque Dios no la hace. Dios no mira lo que mira el hombre, mis hermanos. Dios no es como tú y como yo. No hay nada que pueda sorprender a Dios. No hay nada que el hombre tenga para que motive a Dios. Dios salva porque Él es Dios. Y porque Él es un Dios de gracia, de bondad y de misericordia. Y algunos dicen, no, es que Dios tiene favoritos. Mira, Dios escoge a unos y a otros no. No, hermanos. Todos nosotros éramos pobres y merecíamos el castigo de Dios. Si Dios va a hacer justicia, mis hermanos, sin gracia y sin misericordia, todos merecemos el infierno por nuestro pecado. Pero Dios en su gracia, Dios en su bondad, escogió a un remanente para salvarlo. Eso no es favoritismo. Esa es soberanía de Dios. Dios no hace acepción de personas, mis hermanos. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, 27 y 29. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los que son fuertes. También Dios, dice, escogió de lo vil y despreciado del mundo lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios escogió, mis hermanos, a lo más vil, a lo que para el mundo era basura, a lo que para el mundo no tenía sentido, a lo que para el mundo estaba perdido, para avergonzar a los sabios de este mundo con su poder. Hermanos, cuando tú y yo hacemos acepción de personas, estamos distorsionando el Evangelio de Cristo. Estamos distorsionando el carácter de Dios, mis hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. Pero Santiago nos da una segunda razón, versículos 8 al 13. Hay una segunda razón en este versículo. Y la razón por la que no debemos hacer acepción de personas, mis hermanos, es porque es pecado delante de Dios. Hacer acepción de personas es pecado delante de Dios. Mira cómo empieza Santiago en el versículo 8. Si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la Escritura, o sea, el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. O sea, si ustedes aman a su prójimo, están haciendo bien. Porque Cristo dijo, ¿en qué se resume la ley? En amar a Dios y a quién más. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, están haciendo bien. Pero, versículo 9, si muestran favoritismo, si hacen acepción de personas, ¿qué dice Santiago? Cometen pecado y son hallados culpables por la ley como ¿qué? Como transgresores. Hermanos, la acepción de personas es un pecado ante Dios. Es un pecado ante Dios. Y Santiago está haciendo alusión al Antiguo Testamento, mis hermanos, y le dicen, si ustedes cumplen la ley, si ustedes cumplen todo, pero están haciendo favoritismo, se están engañando ustedes mismos y están en pecado delante de Dios. Y son culpables ante el estándar de Dios. Y Santiago continúa en el versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todo. Es interesante, porque muchos judíos creían en la obediencia acumulativa. Ellos creían, bueno, yo guardo toda la ley, si falla en uno no pasa nada, porque yo he guardado todos estos.
Pero Santiago está diciendo, no. Tú puedes guardar todo, pero si fallas en uno te haces culpable de todos. Pues él dijo, el que dijo, o sea, hablando de Dios, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, ¿qué dice? Estás convertido en un pecador igual, un transgresor de la ley. O sea, mis hermanos, la ley de Dios es un alto estándar y todos nos quedamos cortos de ella. Y Santiago lo que está usando todo este paralelismo, mis hermanos, para mostrarle a ellos que su actitud de favoritismo, ¿qué está haciendo? Pecado delante de Dios. Versículo 12 al 13. Así hablen ustedes y procedan, como les han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley de Cristo, el Evangelio. Porque el juicio, escuche esto, mi hermano, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y en este contexto, no mostrar misericordia, ¿qué es? Hacer favoritismo. Tener una actitud de acepción de personas. Lo que Santiago está diciendo es, si tú persistes en practicar el favoritismo y practicar el pecado de acepción de personas, así mismo serás juzgado. El juicio para ti va a ser sin misericordia. Y lo que va a demostrar eso, ¿sabes qué es, mis hermanos? Que no eres cristiano. Porque si alguien es salvo por la gracia de Dios, si alguien es salvo porque Dios los ha escogido, si alguien entiende el Evangelio, mis hermanos, no vive haciendo acepción de personas. No vive haciendo acepción de personas. No practica, no quiere decir que no caigamos en ese pecado. No practica eso. Porque todos hemos caído en eso. Pero si una persona decide, mis hermanos, persistir en hacer acepción de personas, persistir en rechazar a unos y a otros, mis hermanos, lo que está demostrando y evidenciando es que no conoce las implicaciones del Evangelio, que no conoce el Evangelio de Cristo, que no conoce lo que Cristo hizo por él, mis hermanos. Porque Cristo, el siervo sufriente, el siervo perfecto, el santo, ¿sabe con quién se juntó? Con recaudadores de impuestos, con pecadores, con una mujer samaritana, con todos los marginados y rechazados de aquella sociedad. De hecho, lo acusaban por sentarse con ellos a comer en la mesa. ¿Y sabes para qué lo hizo, mis hermanos? Para salvar a pobres pecadores como tú y como yo. Para salvarnos a nosotros que no lo merecíamos. Hacer acepción de las personas, mis hermanos, es pecar delante de Dios. Tener clasismo dentro de nosotros es pecado delante de Dios. Yo te pregunto, mis hermanos, ¿qué pasaría mañana si aquí llega un famoso entre nosotros? ¿Qué pasaría si llega Bill Gates entre nosotros? O Elon Musk. ¿Qué harías? ¿Qué harías si mañana llega alguien famoso, especial? Messi. O Ronaldo. ¿Cómo lo tratarías? ¿Qué pasa si mañana llega un homeless a nosotros? ¿Qué harías? ¿Qué pasa si mañana llega un borracho sucio ante nosotros? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a sentar? ¿Qué pasa si llega un homosexual o un transexual en medio de nosotros? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Y déjeme hacer una aclaración. Yo no estoy llamando aquí a la inclusión. Yo no estoy llamando en que todos tenemos que ser pobres
en esta iglesia. Yo creo que Dios prospera a uno y a otros no. Yo no estoy llamando a que aceptemos la homosexualidad en medio nuestro. No es eso, no me ponga eso por ahí en Facebook. No, mis hermanos. Tampoco estoy diciendo que no tomemos nuestras precauciones. Si llega un pedófilo dentro de nosotros que Dios ha salvado, obviamente no puede estar con los niños solos ni puede estar con mujeres solas. Pero eso no significa que lo amemos, que le sirvamos y que le mostremos el amor de Cristo. Es una cosa diferente, mis hermanos. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud con alguien que Dios ha salvado y que ha mostrado fruto del Espíritu Santo y que quiere conocer a Dios y que ante la sociedad es rechazado y llega a nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Hermano, que Dios nos guarde y oremos para que Dios nos guarde el favoritismo. Porque somos propensos a caer. Somos propensos a mirar las cosas externas. Somos propensos a dejarnos a llevar por apariencias. Y yo creo que la razón por la que hacemos favoritismo, mis hermanos, es porque olvidamos el Evangelio de Cristo. La cura para el favoritismo en la iglesia, mis hermanos, es entender y abrazar las implicaciones de Cristo. Es entender y abrazar, mis hermanos, que éramos pobres pecadores, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios nos dio vida por su gracia, por su misericordia y no por nada que hubiera en nosotros. La cura para vencer el favoritismo en la iglesia, mis hermanos, es entender la obra de Cristo a favor tuyo y a favor mío como pecador. Y a favor de todos esos que están en la calle, que un día, si el Señor lo permite, van a entrar por esa puerta. Yo no sé si usted ha visto en YouTube. A mí me gusta mucho la farándula, hermanos. Y sigo a muchos youtubers. Y ellos hacen bromas o experimentos sociales. Y es impresionante porque ellos ponen a alguien vestido bien feo, vestido bien sucio, para hacer algo. Y lo rechazan. Pero después viene uno con una buena ropa, con un gabancito, limpiecito, y es aceptado por todos. Eso muchas veces pasa en la iglesia. Eso no solo son experimentos sociales, mis hermanos, eso es una realidad dentro de la iglesia. Aquel que viene con su gabancito, con su pantaloncito de vestir, con su corbatita, ese. Pero aquel que viene de la calle, marginado, muchas veces lo despreciamos. Mire lo que dice Pablo, mis hermanos, en 2 Corintios 8, versículo 9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, ¿qué hizo? Se hizo pobre, para que por medio de su pobreza llegaran ustedes a ser ricos. Y no tener la mansión ni el carro que quiere, es tener todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas y para su gloria mientras Él regresa por nosotros. Bueno, tú y yo somos ricos. Si tú estás aquí, amigo, necesitas entender tu condición. Necesitas entender que eres un pobre y un vil pecador y que si mueres sin Cristo, pasarás una eternidad pagando por tu pecado la ira de Dios. Pero si hoy tú te arrepientes de tus pecados y confías en esa obra de Cristo como tu Salvador, llegarás a ser rico en fe y heredero del reino de Dios por los méritos de Cristo. Hermanos, para concluir, que Dios nos ayude a ser como aquella conferencista. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a no dejarnos engañar por las apariencias externas y ser humildes, reconociendo que nosotros también estuvimos en condiciones de rechazo, pero Cristo nos ha abrazado, nos ha aceptado por su pura gracia y por su pura bondad.
Recuerdo el argumento con el que comencé, mis hermanos, vivamos nuestra vida cristiana sin hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y número 2, porque es pecado delante de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva, es eficaz. Ayúdanos, Señor, y perdónanos las veces que hemos hecho acepción de personas en medio nuestro. Padre, ayúdanos y danos la convicción de entender que cuando hacemos acepción de personas, número 1, estamos manchando el nombre tuyo. Número 1, Señor, estamos distorsionando quién tú eres. Y le estamos transmitiendo un mensaje contrario a al mundo. Padre, ayúdanos a vernos a la luz de tu evangelio, a amarnos a todos de manera sacrificial y a no juzgar por apariencias externas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.